Todos podemos matar, pero no todos podemos convertirnos en un asesino. Hoy hablaremos de gente muy mala, porque hoy vamos a hacer el primer podcast de True Crime del canal. La mente humana sigue siendo el gran misterio de la humanidad. Tú eres abogada, criminóloga, tienes un perfil divulgativo increíble. Pero a mí me gusta investigar, ahondar, escribir sobre casos que no conoce mucha gente. ¿Qué pasa con Jack Salgarrón y Denise Lavez? ¿Qué puede pasar por la mente de una mujer para terminar asesinando a sus propios hijos? En el caso de Ana Julia Quezada, estamos ante una maldad absoluta. Wow. Bretón se juntan tres rasgos de personalidad muy peligrosas y además de un narcisista maligno, era un celoso patológico. Esto es la tormenta perfecta, pero letal. Donde puede nacer un adulto letal está en la infancia. Jeffrey Dahmer, su madre lo abandona emocionalmente. Tampoco quisieron a Edmund Kemper, tampoco quisieron a John Wayne Gacy. Maltrato psicológico, físico, sexual. El homólogo de Jeffrey Dahmer sería Dennis Nielsen. Una vez que mataba a sus víctimas, Nielsen se quedaba con ellas en casa. Las sentaba en el sofá, hablaba con ellas cuando volvía del trabajo. ¡Qué barbaridad! Chris Watts es un hombre que quiere a su familia, pero solo tengo una salida: eliminar a mi familia. Dennis Rader, BTK, fue uno de los asesinos más crueles. Hay 5 diferencias fundamentales entre una mujer que mata y un hombre que mata. Todo el mundo conoce a Ted Bundy, pero nadie conoce a John Gerard Schaefer, que mató a 101 mujer siendo policía y compartió celda con Ted Bundy. El crimen ha estado siempre aquí, pero a veces la criminalidad, la delincuencia, está vinculada a un sistema fallido. Antes de continuar, quiero compartir contigo algo muy especial. Después de sentarme durante años con algunas de las personas más brillantes que han pasado por este espacio, empresarios, científicos, médicos, deportistas, pensadores, después de escuchar sus historias, sus fracasos, sus momentos más oscuros y sus mayores aprendizajes, he decidido convertir todo eso en un libro. Es mi manera de ordenar todo lo que he aprendido escuchando a gente extraordinaria. He puesto en estas páginas lo que de verdad creo que marca la diferencia, lo que a mí me ha transformado y lo que creo que puede ayudarte a ti a dar tu siguiente paso. Si este podcast te ha aportado algo alguna vez, no te pierdas este libro, porque es, en cierto modo, la esencia de todo lo que hemos construido aquí juntos. Gracias por formar parte de la fórmula del éxito. Si quieres el libro, está en la preventa, en el enlace de la descripción y en el primer comentario. Así que si te gusta, no te lo pierdas. Y ahora, seguimos con el podcast. Paz Velasco, ¿qué tal? Buenos días, Uri. ¿Cómo vas? Perfecta, y más estando aquí hoy contigo. Gracias. Bueno, es un honor para mí también tenerte. Muchas gracias por tomarte el tiempo, porque hoy vamos a hacer el primer podcast de True Crime del canal. Pues más honor aún estar aquí. Gracias. Bueno, tengo muchísimas ganas y es fantástico que puedas estar aquí para meternos dentro de la mente del criminal, del mal, de historias que mucha gente conoce, otros no, pero que hoy intentaremos pues abordar desde un punto de vista diferente. La primera pregunta es, Paz, ¿por qué atraen tanto este tipo de historias? Hablaba con los responsables, por ejemplo, de Spotify, ¿no? Y me decían que los podcasts o de los podcasts que más se consumen son los de El crimen perfecto, True Crime. ¿Por qué nos atrae tanto eso? Nos atrae porque como especie, como sapiens, somos curiosos. Y una de las principales preguntas que nos hacemos como humanos es ¿qué lleva a otro ser humano a ser un depredador de su propia especie? En el reino animal hay muy pocas especies que depreden a individuos de su propio entorno. Y nosotros lo hacemos. Y además el ser humano lo hace por muy diferentes motivaciones. Incluso digamos que la más aberrante sería por el placer que conlleva matar. Entonces nos atrae el true crime primero por los crímenes o las noticias de sucesos, la cantidad de programas que hay ahora en televisión que habla de todo este tipo de temas, sobre todo delitos contra las personas, a veces extremadamente violentos, primero por curiosidad, luego porque muchas veces el hecho de consumir este tipo de material, de contenido, nos hace sentir que estamos seguros, es decir, nos hace ver rasgos, conductas que nosotros creemos que no tenemos.
nos hace aprender a prevenir determinadas conductas, ¿no? Cuando se hablan de determinados crímenes, pues nos dan una serie de elementos que nos pueden ayudar a detectar factores de riesgo, vulnerabilidades en las personas, cómo no convertirnos, por ejemplo, en una víctima. Otro elemento fundamental, el morbo. Y luego hay gente que lo consume porque se aprende mucho de un true crime bien hecho, de una investigación bien hecha, de un libro de true crime bien hecho, se aprende mucho. ¿Por qué? Porque te presenta el crimen de un modo holístico, es decir, te presenta los hechos, qué ha ocurrido, cómo han ocurrido, por qué han ocurrido, te explica la investigación y luego habla las víctimas indirectas, cuentan la vida de la víctima y entonces es al final cuando el lector o el espectador llega a tener esa satisfacción de lo han detenido, se ha hecho justicia y esta persona está cumpliendo una condena. Entonces son muchos los elementos que influyen. Y las mayores consumidoras de true crime y de crimen somos las mujeres. Hay true crimes buenísimos ahora mismo en diferentes plataformas que nos ayudan sobre todo eso, a detectar riesgos. Tú imagínate, yo he nacido en la época analógica, yo he nacido en la época donde tú te enterabas por los crímenes, por la prensa y por algún programa de vez en cuando en televisión. Pero consumir true crime como mujer y también vosotros como hombres nos ayuda a detectar, por ejemplo, delitos que hoy en día están en auge, lamentablemente, como los estafadores emocionales. Wow. Ojo con quién hablas, ojo qué datos das sobre ti misma. Marta Calvo, ojo con quién quedas, a quién conoces a través de una aplicación de citas. Todo esto nos ayuda a prevenir y quizás pensarnos un poco si vamos a quedar con un desconocido o no. Yo creo que siempre hay una visión cuando evidentemente analizas ese crimen, lo ves, te lo cuentan, en el que dices, yo no hubiese caído, a mí no me hubiese pasado, o yo no hubiese actuado de esa forma. Hoy intentaremos ver cómo es posible que alguien caiga en la trampa del mal, cómo alguien puede también cambiar su personalidad y hacer cosas horribles, malévolas. ¿Y qué es lo que te conduce a ello? Y puede ser muchas veces el amor, la pasión, la necesidad. Cosas que son pulsiones muy humanas y que, aunque pensemos que estamos muy lejos de ellas, podemos llegar a hacerlas. Y te pongo un ejemplo. Hoy venía a hacer el podcast contigo y te escuchaba en varios podcasts, entrevistas, en la radio. Tú eres abogada criminóloga, tienes un perfil divulgativo increíble, has escrito libros, eres una de las voces en España más... con más autoridad para poder hablar del crimen y has estado en muchísimos medios y hablabas de, bueno, si alguien le hace daño a alguien que tú quieres, tú no sabes cómo vas a reaccionar, pero lo que sí sabes es que serías capaz de hacerle daño a esa persona también. Exacto. Si me preguntas si todos tenemos la capacidad de matar, la respuesta es sí. Si la pregunta es si todos somos capaces de convertirnos en asesinos, la respuesta es no. De hecho, nuestro Código Penal distingue entre el homicidio y el asesinato. Asesinar implica planificar, organizar, premeditar y una motivación muy concreta para llevar a cabo ese crimen. Sin embargo, el homicidio implica también arrebatar la vida a una persona, pero sin que exista esta planificación. Puede ser una respuesta ante una amenaza inminente, ante una circunstancia extrema, por defenderte a ti mismo. De hecho, tenemos reconocido en nuestro Código Penal la legítima defensa. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Que todos tenemos la capacidad de matar, sí. Y en muchos casos, Uri, subestimamos nuestra propia maldad. Yo sería incapaz de hacer eso. Qué malvado,
qué puede pasar por la mente de una mujer para terminar asesinando a sus propios hijos. Pero el crimen, sobre todo el crimen extremadamente violento, es multifactorial, Uri. Somos seres biopsicosociales, de modo que influyen elementos biológicos, bioquímicos, influyen elementos psicológicos, pautas de crianza, socialización, entorno. Si yo, por ejemplo, voy con mi hija paseando y de repente veo un peligro inminente, probablemente, no sé de dónde saqué las fuerzas, porque yo peso 48 kilos, pero probablemente la defendería con uñas y dientes. Y aquí hay que hacer una diferencia fundamental que tiene que ver precisamente para diferenciar un homicidio simple cuando se mata una sola vez por diferentes razones con un homicidio múltiple. Y es la diferencia entre agresividad y violencia. Uh-huh. Hemos dicho que somos sapiens. La agresividad es algo innato en el ser humano. David Bush habla de su teoría del homicidio como respuesta a la supervivencia. Uh-huh. La agresividad es una respuesta innata, natural, ante una amenaza inminente. Yo voy a responder agresivamente si mi vida está en peligro o la vida de alguien a quien aprecio. Pero la violencia, como dice San Martín, es cultural. La violencia se aprende. Y hay entornos muy violentos donde crecen los niños. Aprendizaje vicario. Es decir, todo esto, la conclusión a la que llego es que sí, todos podemos matar, pero no todos podemos convertirnos en un asesino. Hoy hablaremos en este podcast de gente muy mala, de gente muy lista y de gente especial. Intentaremos hacer el podcast basándonos en casos, ¿vale? Vale. Y así vamos hablando pues, de casos que a lo mejor mucha gente no conoce, casos que son muy conocidos también, vistos desde tu perspectiva. Y como te digo, adentrarnos en esa mente del asesino, del psicópata, cómo incluso saber detectar, a lo mejor si tenemos a alguien a nuestro alrededor que podría hacer el mal, etc. Me gustaría empezar también por la actualidad. Hace poco, una noticia abominable en la que unos padres de Barcelona, de mediana edad, 43, 46 años, con un hijo muy buscado, el niño tiene unos 6 meses, entra en el hospital por unos aparentes abusos sexuales. Parece ser que los padres, de hecho los padres, son los que han abusado sexualmente del niño, unos abusos además terribles en los que el juez y la policía dicen que sí, efectivamente son ellos, les meten en la cárcel y la pregunta básicamente es cómo alguien, que además evidentemente son sus padres, hace eso a un bebé de 6 meses. Mira, en los delitos contra menores, bien sean los delitos pedófilos, pederastas o el abuso sexual infantil a un niño de 6 meses, tienen muchas respuestas, tienen muchas causas. Pero lo que sí que es cierto es que el maltrato, el asesinato de un hijo, yo lo considero el crimen más desnaturalizado que hay. ¿Por qué? Porque precisamente los padres tenemos el deber, la responsabilidad de querer, de cuidar. Entonces, ¿qué es lo que se rompe, Uri? ¿Dónde está el fallo? ¿Qué elemento estresor, qué disparador lleva a unos padres a que un bebé de 6 meses, una víctima extremadamente vulnerable, no tiene ninguna capacidad de defensa, sea maltratado y abusado por sus padres? Yo siempre digo que cuando hablamos de abuso sexual infantil, cuando hablamos de maltrato infantil o cuando hablamos de filicidio, es decir, el asesinato de un hijo por parte de los progenitores o por parte de uno solo de los progenitores, hay que estudiar el caso de modo individualizado. Okay. Todavía no sabemos cuáles son las motivaciones que han llevado a estos padres que además, como muy bien has dicho, deseaban tener a un hijo. Tenemos casos, y son casos documentados desde el punto de vista penal y desde el punto de vista de la criminología, donde solamente, normalmente y lamentablemente,
el padre que comienza con un abuso o un maltrato y la madre mira para otro lado. La madre calla. ¿Por qué? Pues muchas veces por no perder a su pareja. Muchas veces porque le importa más lo que siente, que claro, estamos hablando quizás de una dependencia emocional extrema. Hay una patología, es la patología del amor. Yo hablo en un caso en mi último libro donde una madre, Denise Lavey, asesina a su hija de 2 años porque se lo pide su amante, le pide que le demuestre su amor a través de un sacrificio. ¿Qué serías capaz de hacer por mí? Y esa madre mata a su hija de 2 años para demostrar a su amante, Jacques Algarrón, su amor. Y luego hay otras muchas causas que habría que analizar porque desconozco en este momento cuál ha sido la motivación. Porque si estamos hablando de abuso sexual infantil, podemos presuponer que puede venir por parte del padre. Simplemente estoy haciendo una suposición, perdón, que a lo mejor viene de ambos, porque no solo ha habido abuso sexual infantil, ha habido maltrato ante una persona, como digo, extremadamente vulnerable. Hay razones, muchas razones por las que unos padres pueden llegar a maltratar a sus hijos. Recuerda a la familia Turpin, Cuéntame la Estados historia. Unidos. Una familia, un padre y una madre con una fachada compensatoria totalmente normal, su trabajo, buenos vecinos, buenos amigos. Parecían buenas personas y tenían a sus hijos encerrados y atados en su casa. No les dejaban salir, apenas les alimentaban, les maltrataban, no a uno ni a dos, a todos sus hijos. ¿Qué lleva a unos padres a maltratar, a privar de libertad a sus hijos? Entonces, son muchas las razones. Por eso yo siempre digo, cuando hablo de casos, cuando hablo de crímenes, cuando hablo de conductas tan extremadas como este abandono emocional, esta tortura diaria a unos hijos, que hay que analizar individualmente cada caso. Cuando hablamos del filicidio de las mujeres que matan a sus propios hijos biológicos, también hay diferentes causas. Tenemos el síndrome de Medea, es decir, esa venganza hacia el padre. Tenemos a veces razones psicológicas. Tenemos a veces la razón de me estorba mi hijo, como el caso de Susan Smith, que es un caso extremadamente brutal. Susan Smith se divorcia, es muy jovencita, tan solo tiene 23 años, se enamora de otra persona. De hecho, se enamora del del hijo del jefe de su empresa y empieza a tener una vida, digamos, con lujos y con una serie de vivencias, experiencias que antes no había tenido con su marido. Empiezan a viajar, hoteles de lujo, flores, joyas, regalos. Pero él le escribe una carta a Susan Smith y le dice que la quiere, que está enamorado de ella, pero que él es muy joven y que no está dispuesto a llevar a cabo el rol de padre y además de unos hijos que no son suyos, y la deja. ¿Qué hace Susan Smith? Susan Smith crea una historia con unas analogías increíblemente muy parecidas a las mentiras que monta Ana Julia Quezada en este país, y Susan Smith y Julia Quezada no han tenido contacto. Y hay muchos casos que podemos hablar donde no han tenido contacto y han seguido mismos patrones y mismas conductas criminales. El mismo modus operandi. Correcto. Wow. Y Susan Smith lo que hace es inventar una historia y asesinar a sus hijos para recuperar a su amante. Estamos ante un asesinato instrumental para conseguir un objetivo, no perder a mi amante, y asesina a sus hijos. Por eso digo que hay que individualizar cada caso. Cada filicidio tiene una causa. Pero una de las causas de un filicidio, o la causa más común, digamos, en un filicidio puede ser el amor. Es decir, mientras estabas hablando de esto me acordaba de Bretón, por ejemplo, uno de los filicidios más mediáticos, ¿no? de España, en los que él, en las quemadillas, quema a sus dos Ruth hijos. Y a José, correcto. Claro, eso para todo el mundo es aberrante, eso levanta, ¿no?
pues ríos de tinta, programas, podcast, etcétera, etcétera. Siempre haciendo elucubraciones. Ujú. Nunca pudiendo entender por qué, ¿no? Bretón, estamos ante un narcisista maligno. El concepto de narcisista lo conocemos todos, igual que ocurre con el concepto de psicopatía. Pero estamos ante un narcisista maligno. Es un concepto de Erich Fromm y lo que viene a decir es que se juntan 3 rasgos de personalidad muy peligrosas. Y además de un narcisista maligno, era un celoso patológico. Claro, esto es la tormenta perfecta, pero letal. Los rasgos principales de José Bretón, aparte del narcisismo, es determinados rasgos de psicopatía que se ven claramente en esa frialdad cuando participa, repito, como Ana Julia Quezada, en la propia investigación para encontrar a sus hijos. Y en tercer lugar, el maquiavelismo. Todo lo que crea a su alrededor como padre doliente para participar y encontrar a sus hijos, sabiendo perfectamente desde el principio dónde están sus hijos. ¿Cuál es la razón por la que José Bretón asesinó a sus hijos? Aparte ya de los rasgos de personalidad que he comentado. El hecho de no querer perder a su esposa. Su esposa le pide que la relación se acabe. Le pide que quiere iniciar una nueva vida sin él. Eso no entra dentro de sus planes. No puede consentir ser abandonado por su esposa. Otra causa diferente. Ya llevamos 4 o 5 diferentes. La instrumentalidad, es decir, querer tener una nueva vida. Los celos patológicos, no soportar que tu mujer te abandone. En el caso de Ana Julia Quezada, lamentablemente Gabriel Cruz rompía todos sus planes de futuro y poder volver a su país con su pareja, el padre de Gabriel. Háblame de Ana Julia Quezada. Brevemente, ¿cómo fue el caso y qué pasó, para recordarlo? Voy a ser muy breve porque yo soy muy amiga de Patricia Ramírez. Me consta la lucha que sigue manteniendo para defender la imagen, el honor y la dignidad de su hijo, Gabriel Cruz. Todos sabemos que ha conseguido parar el true crime que se iba a hacer acerca del caso, pero en resumidas cuentas estamos ante... verás que utilizaré muy pocas veces hoy esta palabra, pero estamos ante una maldad absoluta. Wow. Maldad absoluta. Ana Julia Quezada evidentemente tiene unos rasgos de psicopatía muy marcados que no solamente quedaron demostrados durante la investigación, esa frialdad, esa doble cara, esa ausencia total de empatía, sino que se ve también cuando trata de inculpar a un tercero poniendo un elemento en un escenario que ya había sido rastreado por los investigadores. Y en tercer lugar, esa desconexión emocional total cuando va en el coche trasladando a Gabriel y le dedica unas palabras tremendas. Desconexión emocional absoluta. Estas personas son muy peligrosas porque a ti y a mí nos ven como objetos. Y si tú o yo nos interponemos en sus objetivos, nos van a eliminar. Nos van a eliminar. Él era un obstáculo para tener una vida plena y completa con el padre de Gabriel en otro lugar. No se iba porque tenía un hijo. Y también sabemos que ocurrió algo muy extraño con su primera hija. Pasa como con Angie, Ángeles Molina. También parece que hubo algo extraño en la muerte de su primer esposo. Después, cuando viene a Barcelona, mata a sangre fría. También estaríamos hablando ante una persona con una absoluta falta de empatía, absoluta falta de culpa y de remordimientos y absoluta falta de miedo. Y todo eso reside en un lugar de nuestro cerebro. Uh-huh. Cuando hablabas de la falta de empatía, hablaremos también de los rasgos psicológicos del mal, de un psicópata, de alguien que produce todo esto. Pero si nos vamos a la niñez, observando a un niño, a una niña, a un grupo de chicos jóvenes, chicas jóvenes que hacen algo malo, pero que no son conscientes de que están haciendo algo malo o incluso que están
sacándole las patitas a una hormiga. Ujú. Que están tapando el nido de unos pájaros para que no salgan nunca más. Ujú. Como adulto tú lo ves desde fuera y dices, están cometiendo algo horrible, pero Ujú. los niños en ese momento o no son conscientes o pueden lidiar con ese sentimiento de le estoy quitando las patitas a un gusano, ¿no? Ujú. Normalmente y lamentablemente no son animales tan pequeños. Es una bandera roja, como decía John Douglas, uno de los grandes expertos del FBI, y junto a Ressler llevaron a cabo la investigación de la conducta y la personalidad criminal, entrevistando a 36 asesinos múltiples entre el año 78 y 1983. Mindhunter. Ahí nace el análisis conductual, ahí nace la perfilación criminal. Y la bandera roja más, digamos, clara, evidentemente, es el maltrato, tortura, crueldad y finalmente muerte de un animal. Y no hablo de gusanos ni de quitar unas alas a una mosca, hablo de mascotas más grandes. Esto es un indicador y una bandera roja brutal. ¿Por qué? Porque en la infancia esto no es una fase de ensayo, es un primer escenario donde un niño está arrebatando una vida. Y cuando eso ocurre, aprende a desensibilizarse ante el dolor ajeno. Empieza por los animales y tenemos muchos ejemplos. Tenemos Dennis Nielsen, tenemos Jeffrey Dahmer, tenemos Albert de Salvo. Hay muchísimos ejemplos comprobados. ¿Qué ocurre? Que ese primer escenario es debido a algo. ¿Y a qué se debe este primer escenario? Se debe a dos razones fundamentales: a la desconexión emocional o una baja empatía, a la ausencia de remordimiento y no tener miedo al castigo. Me explico. Una cosa es el típico arrebato, rabieta, momento de ira de un niño que rompe un objeto, grita, patalea. Ahí podemos estar, pues bueno, a lo mejor quizás ante un futuro problema de control de impulsos. Pero sí, cuando una estamos... visceralidad, ¿no? Correcto, que todos hemos tenido en algún momento. Claro. Pero otra cosa es el niño que miente de modo calculado, el niño que conscientemente hace daño a su hermano, el niño que lleva a cabo conductas crueles contra los animales, el niño que hace pequeños robos, que echa la culpa a otros de sus propias conductas. Como decía Eduard Punset, es la falta de empatía la que alimenta nuestra crueldad. Y esta falta de empatía no hace falta tener 18 años para detectarla. Se puede detectar a partir de los 7 años. Esto no lo digo yo, esto lo dicen grandes investigadores, por supuesto. Psicólogos, psiquiatras. Sí, como Adrian Rain, como James Fallon, como el doctor Jonathan Pincus. O sea, yo estoy replicando todo lo que he aprendido. Pero hay una buena noticia, como dice James Fallon, y es la plasticidad del cerebro infantil. ¿Se puede reconducir estas conductas? Sí. Entonces, claro, normalmente pues puede pasar que el típico niño que tira de la cola al perro le muerde una oreja. Bueno, eso es leve. Pero que haga algo como Edmund Kemper, enterrar vivo a sus gatos, ya no es tan normal. O lo que hacía Jeffrey Dahmer, o lo que llegó a hacer Albert de Salvo, que eran conductas de tortura y quedarse mirando, observando. La frialdad. Exacto. Cuando hablamos de empatía, Uri, y esto no quiero dejar de decirlo, casi todo el mundo cree que solo hay un tipo de empatía, pero no. Hay 4 tipos de empatía. Y esto sí que es algo que yo he ido desarrollando en todos mis libros y mis investigaciones. Está la empatía emocional, la que tú y yo sentimos y que somos capaces de ponernos en el lugar de otras personas. Está la empatía compasiva. No solo me pongo en tu lugar, sino que te voy a ayudar, voy a hacer todo lo posible porque tú te sientas bien. Si te tengo que traer a mi casa para recuperarte porque tú estás pasando un mal momento, te voy a traer a mi casa. Luego está la empatía cognitiva, en la que yo entiendo cómo te sientes, entiendo tus actos, pero solamente lo entiendo a nivel cognitivo. Esta es la empatía que tienen los psicópatas. Y luego está la peor,
la empatía oscura, que forma parte de la tríada oscura de la personalidad. Lo que he es? comentado antes. Narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Y un ejemplo claro, en el último de mis libros, hablo de Jacques Algarrón. Incluso analizo el expediente judicial y hago, digamos, como un esquema donde se ve claramente cómo puntúa de alto Jacques Algarrón en estos tres rasgos de personalidad. Hablábamos de los casos y para ir yendo caso por caso, háblame de este. Jacques Algarrón, un caso de maquiavelismo, narcisismo y psicopatía. Además es un caso que no conoce mucha gente porque yo en todos mis libros, aunque tengo que hablar evidentemente de actualidad, pero lo suelo hacer más en los podcasts que en mis libros, me gusta hablar de casos que la gente no conozca, porque siempre tendemos a recurrir pues, al Ted Bundy, al Jeffrey Dahmer, al John Wayne Gacy. No. Que hablaremos un poquito de ellos también. Claro, hay que hablar de ellos porque digamos que, tal como dice Peter Bronsky, la edad de oro del asesino en serie empieza con John Heidens y acaba con BTK. Y en ese periodo, desde los años 50 hasta principios del año 2000, hay nombres que todos conocemos. Pero a mí me gusta investigar, ahondar, escribir sobre casos que no conoce mucha gente. ¿Qué pasa con Jacques Algarrón y Denise Lavé? Denise Lavé es una mujer preciosa que nace en un pueblecito muy pequeño cerca de París. Su padre lamentablemente se suicida porque le acusan de haber colaborado con los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Se termina suicidando y cuando su padre muere, ella tiene que dejar la escuela y se pone a trabajar. Trabaja en varios sitios, la echan incluso de una casa donde hace de niñera porque la esposa tiene celos. Es tan bella, porque es verdad, puedes buscar fotos, es tan bella que piensa que puede seducir a su esposo. Y se prepara una oposición, saca una oposición como secretaria para el Instituto Nacional de Estadística de París y se marcha. Y conoce a Jacques Algarrón. Digamos que es una persona que solo ha conocido su entorno rural. Y de repente va a París y en una fiesta, cuando vuelve por la fiesta del 1 de mayo a su pueblo, conoce a Jacques Algarrón. Lo conoce vestido de militar, un hombre guapísimo, con una mirada y unos ojos verdes profundos. Lee a Nietzsche, lee a los filósofos, es muy culto. La enamora desde el primer momento. Y la habla de un concepto, el concepto de superpareja. Él tiene claro el concepto de superhombre de Nietzsche, pero él crea su propio concepto, superpareja, y la dice. Su relación dura tan solo unos meses. En unos meses consigue que asesine a su hija. La dice, yo solo puedo estar con una mujer que me demuestre que me ama y que sea capaz de hacer cualquier cosa por mí. Denise Lavé no es tan culta como él, pero añadamos, Denise Lavé tiene una personalidad mucho más sumisa y cae en el amor patológico. Llega a estar cegada de amor hasta el punto de que se ve incapaz de seguir viviendo sin el amor de su amante. Ella se casa muy joven, se va su marido a la guerra de Indochina y cuando vuelve desquiciado. Y es en ese momento cuando conoce a Jacques Algarrón. ¿Qué ocurre? Empiezan una relación muy tormentosa. Jacques Algarrón es un hombre con unas parafilias clínicas muy potentes, parafilias sexopatías muy potentes, se la presta a los amigos, la humilla, lleva a cabo prácticas con ella aberrantes sexualmente y ella se deja hacer de todo porque le ama. Incluso enseña a sus amigas lo que dice ella, sus heridas de amor, la corta con cuchillos, pero ella sigue ahí. Y un día le dice, ¿me amas? Y ella responde, sabes que sí. Pues ha llegado la prueba de que me demuestres que me amas. Quiero que hagas un sacrificio de amor por mí. ¿Estarías dispuesta a matar a tu hija por mí para demostrarme lo que me quieres? Y Denise Lavé tiene 3 tentativas. 3 tentativas. Denise Lavé se queda embarazada de Jacques Algarrón y le llama toda contenta diciendo que vamos a ser padres y le dice, no, yo no quiero ser padre. Y
Estamos hablando de los años 50, París, el aborto, por supuesto, está penalizado. Va a un lugar donde tiene una hemorragia y tiene que ir al hospital. Y él va a verla. Y dice, has intentado matar a tu hija 2 veces. La próxima vez, si no matas a tu hija, lo nuestro se acabó. Y cuando Denise la ve, sale del hospital, he dicho 3 tentativas, fueron 2, a la tercera fue el asesinato, disculpa. Cuando sale del hospital, herida, humillada, mata a su hija. Le manda un telegrama a Jacques Algarrón, porque estaba en casa de su hermana, y le dice, amor mío, lo he hecho. Ya tienes la prueba de amor que necesitabas. ¿Y cuál es la respuesta de Jacques Algarrón? La misma que aparece en Las amistades peligrosas, el conde Valmont. Le dice, eres una estúpida por hacer al pie de la letra todo lo que te pido. Y ahí empieza el juicio, uno de los juicios más interesantes a nivel penal y para mí también a nivel criminológico de la historia de París. Junto con el de Henry de Cyril Andrew, el depredador de viudas, es uno de los juicios más interesantes de la historia, porque no existía en el Código Penal la figura del inductor. Y quien indujo a matar a su hija fue Jacques Algarrón. Y además con unas cartas que las tengo publicadas en el libro, que las conseguí pidiéndolo a la hemeroteca para poder contarlas y que la gente leyera cómo envolvió a Denise Lavé, finalmente ambos fueron condenados. Pero ella fue condenada a más tiempo, por supuesto, porque había sido la autora, no intelectual, pero sí la autora material del crimen. Asesinó a su hija con 2 años. ¡Qué barbaridad! Entonces, en el último libro yo hablo de 10 motivaciones para matar. Y una es el amor. ¡Qué barbaridad! Una es el amor. Me quedo sin palabras cuando te escucho. Me quedo absorto totalmente en tu discurso y supongo que a vosotros también que estáis escuchando y viendo el podcast os transporta directamente a la historia, ¿no? A una historia o un tipo de historia, la del crimen perfecto, la del crimen... Yo creo que también mal llamado crimen pasional, ¿no? Porque... Se ha llamado durante muchos años crimen pasional, pero el crimen pasional es impulsivo. Es te veo y te mato. Claro. Quiero decir... No hay una premeditación. No. Aquí, en el caso de Jacques Algarrón, una de las cosas más fascinantes es que él utilizó a Denise Lavé como un experimento. Quería saber, porque él lo había probado con otras mujeres, quería saber si era capaz de manipular a alguien hasta tal punto de que pudiera arrebatar una vida si él se lo pedía. O sea, este hombre tenía un ego desmedido, una megalomanía brutal, unas patologías y parafilias, como decías, también dignas de estudio, ¿no? Sí. Y luego también hay que tener en cuenta Denise Lavé, la víctima casi perfecta, porque Jacques Algarrón lo intentó con otras mujeres y no lo consiguió. Yeah. Es decir, es como en el tema que te he comentado antes de los estafadores emocionales. Estoy seguro que hablan con muchas mujeres que les dicen, ya no vamos a seguir hablando, te bloqueo. Sin embargo, otras muchas mujeres, y ojo, hombres, caen. Yo el año pasado, en mayo, Uri, estuve en el Congreso de los Diputados hablando de los estafadores del amor y proponiendo la reforma del artículo de las estafas para que se incluyeran las estafas emocionales. ¿Me han hecho caso? Evidentemente no me lo han hecho ni me lo van a hacer. ¿Por qué no? Bueno, pues primero porque es un delito muy novedoso. Segundo, porque hay algo terrible, que es la estigmatización de las víctimas. Tú eres idiota, ¿cómo te puedes creer eso? Pero no te has dado cuenta que te iba a engañar, pero ¿cómo prestas dinero a un desconocido? Yo he estado con las víctimas, he hablado con las víctimas, hombres y mujeres. Y no sabes esto es una victimización secundaria. La victimización primaria es la que sufres cuando sufres un delito, pero la victimización secundaria es toda aquella que viene de los medios de comunicación, de la propia justicia, incluso de los psicólogos, de los psiquiatras, de los forenses y del entorno. En lugar de apoyarte, te dicen, tú eres imbécil. Esto yo lo he leído hace muy poco, hace unos meses, cuando una señora pensó que estaba hablando con Brad Pitt. Vale, esto es un caso extremo, pero es que con las víctimas que yo he hablado son hombres y mujeres normales. Aquí en Barcelona, ¿qué caso tenemos
fundamental. Albert Caballé estafó a muchas mujeres. Se crean diferentes perfiles en la red. Son ingenieros sociales. ¿Qué hizo? Albert Caballé lo que hizo, o lo que hacen, porque lo hacen casi todos, es crearse diferentes perfiles en diferentes redes. Puede ser Facebook, puede ser Instagram, puede ser una red de contactos para encontrar pareja o encontrar el amor de tu vida. Y lo que hacen es que crean diferentes perfiles y con diferentes perfiles hablan con diferentes mujeres. El romántico, el rockero, el empresario, el rico, el tierno, el malote. Y esa mujer empieza a hablar y a contar lo que le gusta. Y cuando sabe cuál es el perfil que le gusta, cuáles son sus sueños, cuáles son sus gustos, qué le gustaría tener en un futuro, con quién le gustaría compartir su vida, es con el que se queda. A partir de ahí empieza un verdadero iter criminis, como digo, de ingeniería social para enamorarla, para convencerla, para estafarla. Y no, lo malo no es la estafa patrimonial, porque el dinero no deja de ser dinero, es un bien fungible que tarde o temprano puedes recuperar, aunque hay víctimas que se han quedado absolutamente sin nada. Es la humillación, la desolación, el abandono, haberte sentido utilizada, Claro. estar realmente enamorada de alguien que no existe, que te ha estado engañando durante meses. Yo fui al juicio de Albert Caballé, un hombre atractiva, o sea, físicamente muy atractivo, con una personalidad envolvente, carismático, manipulador. El típico sujeto con rasgos de psicopatía que enamoraría a cualquier mujer. Pero volvemos al caso de Denis Lavée. No todas las mujeres caen, no todos los hombres caen. Por eso es tan importante ver, por ejemplo, en Netflix El estafador de Tinder. Tinder Swindler. ¿Por qué? Porque ahí ves qué es lo que puede pasar. Y uno de los grandes problemas de estas personas es la soledad, la bondad. Ellos saben a quién pueden estafar. Ellos saben contra quién se pueden meter. Ellos saben a qué puerta llamar. Son grandes detectores de debilidades. Claro. Tienen una capacidad innata para detectar puntos flacos en las personas. Y en este caso, este tipo de criminal lo hace manteniendo una relación epistolar solo o por mensajes, o es una relación también física, porque el caso de la mujer que está hablando con Brad Pitt, que además tiene todos los atisbos de que todo el mundo pueda decir, pero ¿cómo puedes pensar que estás hablando con Brad Pitt? ¿No? Es decir, lo que tú estabas diciendo, que la sociedad, la justicia, la familia, tu entorno, ¿no? Diciendo, pero ¿cómo no te diste cuenta? ¿No? Ya incluso haciéndote pensar que eres, aparte de la víctima, merecedora, ¿no? de todo lo que te ha pasado, que para mí eso es lo peor, ¿no? Porque... Sí, lo es porque es lo que te he dicho, es una victimización secundaria extremadamente cruel. Lamentablemente las redes sociales hoy en día son un nicho de odio. Eres imbécil, eres idiota, ¿cómo no te has dado cuenta? No eches más leña al fuego. Claro. Y la inteligencia artificial va a provocar esto, a lo mejor multiplicar todo esto por 1000. Es que hay un nuevo escenario del crimen, Uri, y es Internet. Todo lo que te acabo de contar del estafador del amor, vamos a viajar a 1917. Antes de la Primera Guerra Mundial. Exactamente lo que hacía Albert Caballé lo hizo Henry Desiré Landru a través de anuncios en el periódico y cartas. Enamoró a 238 mujeres. Se escribió con 238 mujeres y asesinó a 11 y al hijo de una de ellas. Fíjate, estamos en París. La gran mayoría de las personas que trabajan en la policía, hombres jóvenes, se marchan a la guerra. Los maridos se marchan a la guerra.
Hay muchas mujeres viudas y muchas mujeres que no van a tener la oportunidad de casarse porque los hombres jóvenes están en el frente. ¿Qué es lo que hace Henry Desire Landru? Estando casado y con 4 hijos, con una versatilidad criminal, estafador desde que era un preadolescente, ¿qué es lo que hace? Pone anuncios en el periódico diciendo... Por eso es tan importante entender el contexto histórico de los asesinos y de la delincuencia. Hombre, viudo, con buen estatus social, cariñoso, busca mujer con la que compartir su vida y formar una familia. ¿Cuáles eran las opciones de las mujeres viudas o solteras en 1917, 18, 19? Muy pocas. 238 mujeres contestan a Henry Desire Landru y crea un cuaderno, que lo puedes ver en mi último libro, una agenda con los nombres, los apellidos y los bienes que tiene cada una de sus víctimas. No le interesan las pobres, le interesan las ricas. Quedan, las lleva a la ópera de París, a los mejores restaurantes parisinos de aquella época, las enamora, las pide matrimonio. Y en cuanto las pide matrimonio, los bienes, ¿a quién pasan? A Henry Desire Landru. Y las asesina, las mata. El telón de fondo ayudó a la impunidad de Henry Desire Landru. Y muchas veces muchos criminales, sobre todo cuando las ciencias forenses no estaban tan desarrolladas como en la actualidad, y te pongo el caso de Bono y Bianchi, los estranguladores de Hillside, donde no existían las pruebas de ADN, pues los asesinos quedaban impunes y seguían matando a muchas víctimas. De modo que los estafadores emocionales, lo que ha cambiado es el canal, no el método. Enamorar a mujeres solas, enamorar a mujeres que quieren tener una vida, un futuro, una familia, enamorar a mujeres que necesitan que las quieran. Henry Desire Landru lo hizo con cartas. Albert Caballé lo hizo a través de Internet. Qué barbaridad. Es lo mismo. Paz, has nombrado antes grandes, icónicos, incluso llevados a la ficción o a la docuficción, Netflix. Uno de los casos más recordados es el de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, un hombre solitario que desarrolla obsesiones cada vez más oscuras, hasta cruzar todos los límites de la mente humana. Quiero hablar un poco de él, con esos crímenes perturbadores, con esas conductas compulsivas y algo que tú has hablado también antes en cuanto a la empatía, el narcisismo y esa megalomanía, ¿no? ¿Quién es Jeffrey Dahmer? Antes de empezar a hablar de Jeffrey Dahmer, quiero decir que, como te he comentado antes, el crimen es multifactorial e influyen factores biológicos, por supuesto, bioquímicos, psicológicos y sociales, y sobre todo el entorno. ¿Esto qué quiere decir? Que para que, vuelvo a repetir la palabra, se dé la tormenta perfecta, tiene que haber una combinación de factores. Ejemplo rápido, un niño que ha sido maltratado en su infancia, abusado sexualmente, probablemente con una serie de inhibidores y otro tipo de factores no se convierta en un asesino en serie. Pero un niño que sufre un abandono emocional brutal por parte de su madre, que vive traumas, no hablo de un trauma de te doy una tortita, te doy una bofetada, te pongo mirando a la pared, hablo de traumas serios, como dice James Fallon, traumas que hacen que se cronifique el estrés y el niño viva en modo supervivencia. Y si a eso le añadimos una serie de fantasías que empiezan a crearse, la criminogénesis de todo asesino múltiple serial está en sus fantasías. Fantasías que crea cuando se refugia en su mente para huir de la realidad que vive. Supongo que todo el mundo ha visto la serie de Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, su madre lo abandona emocionalmente. No lo quiere. Tampoco quisieron a Edmund Kemper, tampoco quisieron a Albert de Salvo, tampoco quisieron a John Wayne Gacy. La infancia es un momento vital y, como te he dicho antes, a pesar de la plasticidad del cerebro, donde, si tú me preguntas qué pesa más, te puedo decir que la biología
y la bioquímica, neurotransmisores, serotonina, cortes prefrontal, amígdala, entre el 20 y el 30. Infancias traumáticas de verdad, abandono emocional, maltrato psicológico, físico, sexual o emocional, entre el 40 y el 50%, y luego el entorno entre el 20 y el 30. Con lo cual, el problema, donde surge, donde puede nacer un adulto letal, está en la infancia. Jeffrey Dahmer maltrataba a animales. Y Jeffrey Dahmer, con perdón de la audiencia, ya que me lo has preguntado, lo que hacía era autopsias improvisadas a animales vivos. No eran hormigas, no eran moscas, eran mascotas más grandes. Pero fíjate qué curioso, ¿qué es lo que hacía el padre Jeffrey Dahmer? El padre Jeffrey Dahmer era taxidermista, era una ficción. Jeffrey Dahmer vio desde muy pequeño eviscerar animales. Un día se lo lleva a pescar y delante de Jeffrey Dahmer abre al pez, que es lo normal, abrir al pez para sacarle las vísceras y poder cocinarlo. Y eso le gusta, eso le atrae. Cuando Jeffrey Dahmer necesita excitarse y luego tener esa gratificación sexual a través de un refuerzo positivo, que es aunar la fantasía con la masturbación para tener gratificación sexual, Jeffrey Dahmer, hay una escena que se ve muy bien y ahí está la clave de por qué Jeffrey Dahmer se convierte en un asesino en serie y por qué hace lo que hace después con sus víctimas. Saca una revista para adultos que tiene escondida bajo la cama. Está tumbado en la cama, tiene 17 años, empieza a ver fotos y no le dicen nada. Primero porque Jeffrey Dahmer sentía atracción por los hombres, pero veía mujeres sin ropa, en posturas sugerentes y no le decían nada. No le provocaba ningún tipo de reacción. Y en esa escena se ve como Jeffrey Dahmer cierra los ojos y empieza a imaginar que está eviscerando a un animal. Y es ahí cuando Jeffrey Dahmer se excita. Como pasó con Andrei Chikatilo, que tenía una disfunción eréctil y a los 43 años, que es cuando comete su primer crimen, que es una edad tardía para convertirse en asesino en serie, cuando secuestra a su primera víctima, se la lleva a su cabaña del bosque y la está arrancando la ropa, la araña y ve la sangre. Al ver la sangre, por primera vez, tiene una erección espontánea. ¿Qué ocurre? Que vincula la violencia con la gratificación sexual. Y Andrei Chikatilo es de los pocos que sufre una parafilia que se llama erotofonofilia, que es obtener gratificación sexual al momento de matar a una víctima. ¡Qué barbaridad! Y también la tiene Tony King, que está cumpliendo condena aquí en nuestro país. Volvamos a Dahmer. Con esas fantasías, con esa infancia traumática, con un padre demasiado condescendiente, o sea, hay unas pautas de crianza totalmente contradictorias, unas fantasías obsesivas y crueles, el maltrato y la tortura animal. Cuando él crece, se convierte en un cazador y en un trampero. Kim Rosmo, en el año 1997, estableció 4 tipologías de la forma de seleccionar a las víctimas por parte de los multicidas seriales: el cazador, el pescador, el merodeador y el trampero. ¿Por qué es cazador? Porque sabe, Jeffrey Dahmer va a un lugar muy concreto, también lo hacía Dennis Nielsen, a un bar de personas que solo les gustan los hombres, a un bar de homosexuales. Allí conoce a la gente, sonríe, baila, les invita a una copa y les tiende una trampa. Vente a mi casa a tomar la última, vente a mi casa que te voy a hacer unas fotos, vente a mi casa y estamos o pasamos la noche juntos. Y en ese espacio de seguridad, en un punto de anclaje de seguridad, es cuando lleva a cabo sus conductas criminales. Pero las fantasías de matar ya las tiene, las va desarrollando a lo largo del tiempo. No es lo que hablábamos antes de la visceralidad, sino que es la premeditación absoluta y el buscar eso como una gratificación y un placer personal. Claro, Jeffrey Dahmer, además,
de ser necrófilo, practicó la antropofagia con algunas de sus víctimas. ¿Qué es eso? La antropofagia es comerse partes del cuerpo de sus víctimas. En la nevera, Jeffrey Dahmer tenía partes de sus cadáveres. Eran trofeos. Eran sus trofeos. Y lo más curioso, y esto ocurre con muchísimos asesinos y asesinas, es que tenía partes de las víctimas metidas en unos bidones de ácido en su habitación. Pero es que John Wayne Gacy enterró a las víctimas en su sótano. Dorotea Puente enterró a sus víctimas en su jardín. Denise Nielsen enterró a las víctimas en su jardín. Las quieren cerca. Y Jeffrey Dahmer, cuando le preguntaron que por qué se había comido a sus víctimas, dijo porque era la forma de sentir que siempre formarían parte de él. El homólogo de Jeffrey Dahmer en Reino Unido sería Denise Nielsen. Mismo patrón, mismo modus operandi, también homosexual, también asesinaba a sus víctimas en casa, también iba a lugares a cazar a sus víctimas. Pero la diferencia es que Denise Nielsen no quería estar solo. Una vez que mataba a sus víctimas, Denise Nielsen se quedaba con ellas en casa. Las vestía, las sentaba en el sofá, hablaba con ellas cuando volvía del trabajo, las duchaba, las sentaba en la mesa para cenar con él. La motivación de Denise Nielsen fue la soledad. Como ves, se repiten las pautas, pero también las fantasías de Denise Nielsen comenzaron, en este caso, tras la muerte de su abuelo. De modo que, como dice mi gran amigo Paco Pérez Caballero, la mente humana, no el espacio, la mente humana, y estoy de acuerdo con él, sigue siendo el gran misterio de la humanidad. ¿Y hay señales invisibles, como por ejemplo, en casos como el de Chris Watts, que quiero que me cuentes y que te explican ciertas cosas o no? ¿Quién es Chris Watts y qué pasa con él? Sí, Chris Watts es un sujeto totalmente normal, prosocial, tiene su trabajo, tiene su familia, tiene una esposa preciosa que además le encanta hacer reels en Facebook, tiene una familia totalmente normal, de modo que no era un monstruo visible. Luego te explicaré lo de la palabra monstruo y por qué yo nunca la utilizo, sino que tenía una fachada compensatoria de normalidad absoluta. Fachada compensatoria, como concepto. Sí, la fachada compensatoria de ser un sujeto prosocial, pero tener ese otro lado, que en el caso de Chris Watts surge porque pasa algo. O sea, no es que hablemos, por eso hay que diferenciar siempre del homicida simple o del asesino que mata una sola vez de los multicidas, porque la motivación y el iter criminis es completamente diferente. Chris Watts es un hombre que quiere a su familia, que quiere a sus hijas. Pero hay algo importantísimo y es que gestionaba lo que pasó, lo que ocurrió, a partir de evadirse y desconectar. Okay. Y de ahí surge el Chris Watts letal. Me explico. Chris Watts se enamora de otra persona, pero se enamora de estas veces que crees que tu vida sin esa persona no puede continuar. Volvemos a Denise Lave. Semanas antes de que ocurra el crimen, él empieza a comportarse con su familia de manera diferente. Deja de ser el padre atento con sus hijos, deja de ser el esposo atento con su esposa y entra en lo que en criminología denominamos un tipo de emocionalidad plana. Está ahí, pero no ejerce el rol ni de padre, ni por supuesto ejerce el rol de esposo. Está enamorado de otra persona, quiere estar con esa otra persona, de modo que lo que hace cuando está en casa es simplemente estar presente sin que haya ningún tipo de emoción ni de emotividad
ya hacia sus hijas y su esposa. Es decir, se vuelve emocionalmente plano. En segundo lugar, Chris Watts era una persona, cuando hicieron la investigación, y preguntaban a su entorno, a sus vecinos, nunca se enfadaba, no era un hombre iracundo. Pero esa ira, lo que hacía Chris Watts era guardarla. No hay nada peor que guardar la ira. Y hay muchos ejemplos que te puedo poner. ¿Y por qué guardaba la ira? Guardaba la ira por dos razones. Porque, en primer lugar, no sabía cómo enfrentarse a contarle a su esposa que le estaba siendo infiel. Y, en segundo lugar, no sabía cómo gestionar un divorcio. Si soy incapaz de contar a mi mujer que le he sido infiel por lo que supone, y además soy incapaz de pedirle el divorcio por lo que supone aún más el entorno, el trabajo, los amigos, la familia, solo tengo una salida: eliminar a mi familia. Y en tercer lugar, un rasgo invisible, o sea, como ves, en primer lugar, esa falta de conexión con la familia, se vuelve emocionalmente plano. En tercer lugar, esa incapacidad de gestionar lo que está ocurriendo. Pero hay algo muy importante, y esto mucha gente me va a entender porque hay casos que se ve claramente. Es que de repente cambian sus hábitos. Empieza a cuidarse, a ir al gimnasio, se pone más guapo, se cambia el corte de pelo, cambia de perfume. Es decir, se está creando una nueva identidad para otra persona. Entonces, esto es muy complicado de ver porque esto ocurre dentro del ámbito familiar. Nadie más veía que Chris Watts se estaba alejando emocionalmente de su mujer y de sus hijas si tú no estás en esa casa. Él, cuando salía, todo era perfecto. De modo que muchas veces, o podría decirte una gran mayoría de las veces, estas tips invisibles están en un lugar donde el entorno no los podemos ver. Otra cosa es en otro tipo de delitos, como puede ser el maltrato, el abuso emocional, donde se queda con amigos, se van con otras parejas a cenar y puedes detectar determinadas conductas, incluso a veces determinadas palabras que puedes decir, uy, aquí está pasando algo, pero cuando ocurre en el entorno familiar es muy difícil. Entonces, yo creo que estos 3 puntos son claves y fueron totalmente invisibles. Era imposible que los viera nadie. ¿Y qué hizo Chris Watts? Asesinó a su mujer y a sus hijas. Te lo voy a comparar, si no te importa, con otro caso que es muy estudiado a nivel de criminología, que es el de Richard Kuklinski, Iceman. Iceman se le conoce así como el hombre de hielo. Hay un par de entrevistas hechas que aparecen en YouTube increíbles, ¿no? Increíbles porque él cuenta realmente que él ha nacido defectuoso. Yo he nacido con la incapacidad de sentir miedo y con la incapacidad de querer. Y te lo dice así. Él se casa, tiene familia, trabaja para la mafia en el ámbito de la réplica de cintas para adultos. Estamos hablando de los años 70. Llegaban cintas de Europa y ellos las replicaban, las vendían. Trabajó también para la familia Gambino, una de las familias mafiosas más importantes de aquella época. Pero es que lo curioso de Iceman es que también era un asesino en serie que en sus momentos de ocio mataba a otras personas. Por cualquier razón. Porque sí. Porque sí. Le daba placer matar. Y también tenemos a una persona con una fachada compensatoria absoluta. Dennis Rader, BTK. BTK viene de Bind, Torture, Kill. Matar, torturar, matar. ¿Quién era este tío? Pues BTK, que fue así como... Porque él se creó su propia firma... No hablo de la firma conductual o de la huella psicológica que queda en la escena del crimen o en la víctima, sino de la firma gráfica. Su firma en el DNI o en los documentos. En los mensajes que enviaba la prensa. Firmaba así. Hizo una especie de grafismo en el que se podía ver las letras B, imagínate, B, con 2 puntos como si fueran unos pechos femeninos, T sería el torso y una K que serían las piernas. Y así es como envió algunos mensajes a la prensa. Qué locura. Fue uno de los asesinos más crueles,
porque su primer asesinato es curioso, no suele ocurrir esto. Su primer asesinato fue un asesinato múltiple en un solo acto, es decir, un asesinato en masa, mató a la familia Otero y después ya individualizó los crímenes. Y BTK estaba dormido, BTK desapareció. Tuvo un periodo de enfriamiento de más de 8 años, pero despertó. Más bien le despertaron. Un día, en el periódico Wichita Eagles, que es donde él vive, en Wichita, en el estado de Wichita, en Estados Unidos, sale un artículo periodístico muy bueno en el que se dice que ya no se estudia BTK en la universidad, que BTK ha pasado al olvido, que ahora se estudia otro tipo de criminales. Y ese narcisismo y ese hedonismo y esa búsqueda de notoriedad. Sí, la megalomanía, ¿no? Correcto, dijo. Quiero ser yo el centro ¿Que de he la desaparecido? historia. No. Esto fue un disparador para que BTK volviera. Joder. Es un perfil el que nos estás contando totalmente enfermizo, pero el modus operandi, el perfil, la forma de hacer de un asesino en serie, de un psicópata masculino y de un psicópata o una psicópata femenina es el mismo. Es decir, ¿matan igual hombres y mujeres? No, en absoluto. Hay 5 diferencias fundamentales entre una mujer que mata y un hombre que mata. Y para generalizar, te digo, tanto si cometen un crimen como si se convierten en multicidas secuenciales o seriales. Lo primero es el modus operandi. No matan igual los hombres que las mujeres. Lo segundo es la motivación. La motivación de la mujer suele ser más instrumental. Busca un beneficio. Mata por una razón muy concreta. El lucro, heredar, quedarse viuda, cambiar su estilo de vida. En tercer lugar, la victimología. Los hombres son cazadores. Hablo de cazadores y que no se me enfaden los cazadores, que ya me ha pasado más de una vez, según la tipología de Kim Rosmo, ¿no? Llevemos esto a otro terreno, porque me ha pasado de alguien que se enfrentó a mí en una conferencia por decir, ¿está usted diciendo que los cazadores somos asesinos? Jimena, no voy a contestar a su pregunta porque estoy hablando de criminología, no estoy hablando de caza. ¿Por qué digo cazadores? Porque salen a buscar a sus víctimas. Hay una serie de criterios de selección victimal. Los hay porque los seleccionan por sus fantasías, por el simbolismo, porque les recuerda esa víctima a alguien o una experiencia vivida, por la ubicación, por la oportunidad. Las mujeres son recolectoras, matan a personas de su entorno. Los ángeles de la muerte, a sus pacientes. Las viudas negras, amantes, esposos, familia. Las filicidas, a sus hijos. No salen a cazar, solo salen a cazar en una excepción. ¿Cuál? Cuando una mujer y un hombre se convierten en una pareja de sangre, en una pareja letal. Mira Hindley y Ian Brady. Por ejemplo, Carla Homolka y Paul Bernardo. Matan juntos. Aquí sí que salen a cazar. ¿Por qué? Porque el que selecciona a la víctima es él. Y es una víctima que ha de cumplir con las fantasías masculinas, con las fantasías que ha creado. Y ella se convierte en su cómplice. Rosemary West y Fred West. Terribles. De los peores asesinos, las peores parejas asesinas de Inglaterra. ¿Qué hicieron? Fred y Rosemary West llegaron incluso a asesinar a su propia hija. Contrataban a niñeras y a partir de ahí no voy a especificar, pero lo peor que te puedas imaginar, hasta que morían. No me digas. En su propia casa, sí. Y Carla Homolka y Paul Bernardo, los Barbie y Ken, como los bautizaron en Estados Unidos, porque realmente parecían Barbie y Ken, los típicos rubios, guapísimos, altísimos, espectaculares, llegaron a matar a 2 adolescentes mientras lo grababan en vídeo, trofeo. Pero es que antes, cuando Carla y Paul Bernardo se conocen, Paul Bernardo ya era buscado porque era el violador de Scarborough. Era un sujeto que era un violador serial. Y se lo cuenta a Carla. Y dice que le da igual. ¿Y bristofilia? Probablemente. Y empiezan a salir, tienen relaciones sexuales extremas, la hacen muchas fotografías y la pide matrimonio. Pero cuando la pide matrimonio, dice que necesita una condición. Y la condición es que, como ella no era virgen cuando se conocieron,
que si le puede entregar la virginidad de su hermana Tammy, que tiene 15 años. Y en Nochebuena, en la casa de los Homolka, esa noche, Paul Bernardo, aplicándole un medicamento veterinario, droga a Tammy, la agrede y ella fallece. Después se van y torturan y violan a 2 adolescentes más y lo graban. Cuarta diferencia, fantasías. Las mujeres no actúan por fantasías, las mujeres actúan por una violencia instrumental, por una motivación muy concreta que normalmente está en su propio beneficio. ¿Tenemos asesinas en serie? Sí, pero hay muchísimas menos. Hablas en tu libro de un 80-20, ¿no? Exacto. 8... Sí, de cada 10, 11 asesinos seriales, 2 serían mujeres. Y el último elemento sería el tema de los trofeos y los souvenirs. Como la criminogénesis de un multicida serial son las fantasías, estos son elementos que les sirven para revivir sus fantasías de diferentes maneras. Ellas no se llevan ningún trofeo ni ningún souvenir de la víctima. Ellas van, como se dice en Cataluña, per feina. Entonces, claro que hay características muy interesantes y muy importantes que diferencian a un asesino de una asesina. Hablemos de un caso español, Mage. Atrás. Mage escoge a alguien al que convencer, al que seducir, nuestro Jacques Algarrón español, para que mate a su esposo. Y lo consigue y lo encuentra, a salva. Lo seduce, lo enamora, se victimiza, le dice que es víctima de malos tratos. A otro le cuenta que su marido tiene cáncer y que está terminal, pero que luego se va a ir a vivir con él. Manipulación, mentirosa. ¿Eso es lo que antes hablabas de la viuda negra? Sí, correcto. La viuda negra no es solo la mujer que mata a su marido. El concepto de viuda negra se extiende a aquellas mujeres que matan a miembros cercanos de su familia. ¿De acuerdo? También pueden ser amantes, por supuesto, y la historia está plagada de mujeres que han matado a sus amantes. Mage termina convenciendo a alguien para que mate por ella. La autora intelectual del delito es Mage. El autor material, cuando asesina a su marido en el parking, es Alba. Es como Jacques Algarrón. Todos tenemos en la cabeza grandes sucesos, no entraremos tampoco en todos, ¿no? Rosa Peral, casos como el de Mage, casos de muy mediáticos en España. Sí. Y entiendo que en todo el mundo. Es decir, nosotros ahora pues tenemos lo que acabo de mencionar, ¿no? Rosa Peral, por ejemplo, un caso que todo el mundo reconoce y recuerda. Incluso, ¿no?, mediatizado con crimes, con series, etcétera, ¿no? Pero en todos los países hay caso de estos, ¿no? Sí, además es que podemos remontarnos a hace muchísimo tiempo. Te voy a poner un ejemplo. Vamos a viajar a la época victoriana. Te voy a presentar a Amelia Diehr, una baby farmer. ¿Qué es una baby farmer? En la época victoriana la moral era muy rígida, aunque existía una doble moral porque evidentemente había prostíbulos donde iban hombres, mujeres, pero existía una doble moral. Y las madres solteras no tenían ningún tipo de protección, estaban absolutamente estigmatizadas hasta el punto de que no podían ni siquiera trabajar. Y entonces se crea, paralelamente al sistema del Estado, las baby farms, las granjas de bebés. Eran mujeres que abrían sus puertas para cuidar a los bebés de otras mujeres. Y había 2 tipos o 2 maneras de hacerlo. Aquellas mujeres que pagaban cada semana una cantidad de dinero para que estas mujeres les alimentaran, les cuidaran, les criaran, y que cuando ellas tuvieran la posibilidad, porque hubieran ahorrado dinero, porque su situación hubiera mejorado, de llevárselos, se los llevaban. Y luego había una segunda opción, que eran las madres que entregaban en adopción a estos hijos, por los que recibían una cantidad de dinero, y luego la baby farmer
lo que hacía era, a través de anuncios del periódico, porque evidentemente no existía la ley de adopción, muchísimo menos existía la ley de protección del niño ni del menor, los vendía. Los vendía a una familia. Familias o padres que no podían tener hijos. Que no podía tener hijos. Bueno, pues Amelia Diehr, entre otras, porque también tenemos a Minnie Dean, tenemos a muchas mujeres en la época victoriana, estábamos hablando del siglo XIX, vio que era más rentable matar a los niños que cuidarlos. Porque cuidar a los niños significaba aguantar el llanto, cambiarles los pañales, asearles, darles de comer, cuidarles. Y empezó a matar a los bebés que entraban y a los niños que entraban. ¡Qué barbaridad! Y lo hacía de diferentes maneras. Hasta que, evidentemente, con una investigación espectacular que contaré dentro de muy poquito en un próximo trabajo, Amelia Diehr es encontrada. Amelia Diehr es una asesina en serie instrumental, con una motivación muy clara, el lucro, y con una victimización muy concreta, víctimas especialmente vulnerables. Pero es que ha habido muchas mujeres en la historia que han sido asesinas en serie, más antes que ahora. Si nos vamos a la Edad Media, nos encontramos con las grandes envenenadoras. No sé si has oído hablar de Locusta. Locusta era una esclava romana que trabajaba al servicio del Estado romano porque sabía preparar unos venenos maravillosos, efectivos y que además pasaban por muerte natural. Hoy en día, evidentemente ya no pasarían por muerte natural porque nace la toxicología forense. Pero aún así hay veces que hay sustancias que puedes utilizarlas para agredir sexualmente a alguien y que no puedes detectar. Pues Locusta la contrató el Estado romano para eliminar enemigos. Pero resulta que era tan buena que la empezaron a contratar otras personas para eliminar a sus maridos. De hecho, Agripina la contrató para asesinar a Claudio y a su hijo británico. ¿Cómo terminó Locusta? Fatal. Terminó muy mal. En la Edad Media tenemos las grandes envenenadoras. Teofanía de Adamo creó el aquatófana. ¿Tú sabes la cantidad de aquatófana que vendió a mujeres para librarse de maridos por razones que fuesen? En la época victoriana, las mujeres eran menos que objetos. No tenían ningún tipo de derecho. Imagínate las madres solteras. Si no tenían derecho las mujeres casadas y de bien, imagínate las madres solteras. Pues utilizaban muchísimo el veneno. El envenenamiento, ¿eh? Ahora pensaba también en, no lo sé, en espías rusas, ¿no? Sí, por supuesto, Mata Hari, ¿no? Todo esto. El veneno ha sido el arma nefanda de la historia y un arma insidiosa. ¿Nefanda por qué? Porque es un concepto romano que significa el arma del cobarde. Y es insidiosa ¿por qué? Porque la víctima no sabe que está siendo envenenada. Tú fíjate la frialdad que supone el caso español. Paquita Ballesteros, la envenenadora de Melilla. Paquita se enamora de un hombre por internet. ¿Lo va a conocer? Ella le dice que es viuda. Y cuando ve que realmente eso va en serio, incluso la pide compartir su vida, tiene un gran obstáculo, que es su marido y sus hijos. Ya Paquita Ballesteros había asesinado, esta es la palabra, a su primera hija porque le habían dicho que iba a tener una discapacidad intelectual importante y la envenenó con un medicamento que evidentemente no voy a decir, porque es de fácil acceso. Era un bebé. Pero cuando Paquita Ballesteros se enamora, quiere una nueva vida. Motivación instrumental. Quiero irme a vivir con este sujeto y empezar una nueva vida. Y mata a su hija y mata a su marido también, con un medicamento de fácil acceso. Y esto no pasó hace tanto, estamos hablando de hace 20 años. ¡Qué locura! Envenenadora. El caso de hacer realidad la fantasía, ¿no? Que hablabas de los hombres. Sí. Tenemos como ejemplo a Javier Rosado. Maravilloso caso. Y que conozco muy bien. Cuéntame. A grandes rasgos, Javier Rosado es un chico en el momento del crimen, con 21 años, extremadamente inteligente, saca unas notas excelentes, pero muy introvertido. Apenas tiene contacto con su familia. Y cuando hablo de contacto, hablo de vida familiar y sobre todo contacto emocional bajísimo. Y Javier Rosado, y esto es muy importante, de hecho, perdona que haga un lapsus, en el FBI tienen
una serie de listados para ver qué personas consultan determinados libros. ¿De acuerdo? Bien, pues Javier Rosado tiene una serie de libros, también le pasó con Andrés Rabadán, o un tipo de lectura como también pasó con Antonio Ortiz, el pederasta de Ciudad Lineal, que les gusta consumir ese tipo de libros. En el caso de Javier Rosado, pues bueno, libros de violencia, de tortura, de crueldad, tenía Stephen King, tenía Lovecraft. Bien, y luego tenía una colección de cuchillos importante. Cuando nace una fantasía, Uri, esta fantasía en tu cabeza es perfecta. Es como cuando te imaginas, llevas tiempo fantaseando con tener una cita con una persona, en tu cabeza la cita es perfecta. ¿Por qué? Porque la creas tú. Aquí no puede haber ningún error. Sí, es como tú lo controlas. Es cualquier fantasía que puedes tener, pues una vida perfecta, un coche, ¿no? Dices, cuando conduzca ese coche será increíble, Ahí es una es todo fantasía y tal, pero después dices, hostia, pues no puedo Correcto. aparcar, no puedo dejarme, ¿no? Yo qué sé. Y esta es una de las razones de la reincidencia del asesino en serie, que cuando ponen la fantasía, la llevan a la realidad, se dan cuenta de que es frustrante, porque no tiene a veces casi nada que ver con la gratificación que les ha provocado fantasear. Volvamos a Rosado. ¿Qué pasa con Rosado? Rosado es un gran jugador de rol. Me acuerdo que en aquella época se llegó a estigmatizar a los jugadores de rol, algo exagerado. Sí, todos o sea, por el hecho ya... Exacto, que eran personas peligrosas, que cuidado con ellos, como la gente que juega videojuegos violentos, te vas a convertir en violento. No es tan sencillo, no es tan sencillo. ¿Qué ocurre con Javier Rosado? Javier Rosado se relaciona con personas menores que él, menores y personas a las que puede manipular, a las que puede convencer. Se siente bien. ¿Pero menores que él? Menores de edad. Menores de edad. Okay. Menores de edad. Y va a jugar al rol, va a jugar chicos a un chicas. lugar. Chicos. Y va a jugar a juegos de rol, pues bueno, pues estos grupos, estos centros culturales que había, estos lugares donde se junta la gente a jugar a un juego de rol. Y de repente, su fantasía la traspasa al papel. Es lo que se llama un acting out, el acto previo al crimen. Hay muchos tipos de acting out, pero Javier Rosado lo que hace es coger un borrador y crea un juego de rol. El juego de rol se titula Razas y debajo, en el subtítulo, pone La genealogía del asco. El juego de rol consiste en eliminar a personas de la sociedad que él considera que no son útiles. Viejos, niños, pobres, mendigos. Entonces, si lo calificamos, si hubieras llegado a ser un asesino en serie que ya había planificado su segundo crimen para el mes de julio de ese mismo año, hubiera sido un asesino en serie misionero, que es aquel que mata a un grupo o a un determinado grupo de personas por razones que él considera éticas o morales. Estoy limpiando a la sociedad de un grupo de personas que son indeseables, prostitutas, lo que sea. Bien, lo pasa al papel, pero solo no puede hacerlo, necesita a alguien. Y convence a Félix Martínez, un joven menor de edad, para que el juego de rol que ha escrito se convierta en realidad. Escribe, después del crimen, un diario donde cuenta con todo detalle qué es lo que ha hecho y cómo lo han hecho. Que ese fue fundamental. Lo escribió a máquina nada más llegar de cometer su crimen y lo encontraron en una bolsa que tenía debajo de la cama, escrito con una máquina de escribir, porque en aquella época había máquinas de escribir. Estamos en los años 90. Tiene muy claro a quién quieren matar. Lo que ocurre, claro, es lo siguiente. Es que cuando tú seleccionas a una víctima, tienes que saber dónde ir a buscar a esa víctima. Por eso tenemos asesinos en serie que van a parkings, a parques, a estaciones, como hacía Andrei Chikatilo, a discotecas, como hacía Joaquín Ferrandiz, porque sabes que vas a encontrar la víctima con la que tú fantaseas. Entonces, claro, durante la noche tienen que cambiar 3 veces de victimología, porque no aparece la víctima que quiere Javier Rosado. Yo quiero agredir, matar a esta persona. Se le escapan 4 o 5 personas, gracias a Dios. Al final dicen, vamos a matar a la primera persona que veamos. Y lamentablemente ese era el hombre que venía de trabajar y que estaba esperando el autobús en la parada de Manoteras, en Madrid. Y lo asesinan brutalmente. ¿Cómo? A puñaladas. Pero con actos de extremo sadismo. Cuando empieza el juicio de Javier Rosado, hay 3 teorías.
La primera es la teoría de que se trata de un sujeto esquizofrénico que tiene una ruptura total con la realidad, con lo cual sería inimputable. Iría a un centro penitenciario psiquiátrico, pero no tendría una responsabilidad penal en un centro penitenciario. La segunda teoría, novedosísima en España, y que nunca se ha aplicado, solo hay un caso real aplicado y es el de Billy Milligan, es el trastorno de personalidad disociativo, lo que antes se llamaba personalidad múltiple. Javier Rosado dijo que tenía 40 personalidades, que en un momento se apoderaba de él una persona, que en otro momento se apoderaba otro, y esto también se presentó en el juicio. Y finalmente, el informe pericial de las psicólogas que dijeron que Javier Rosado era un psicópata primario sádico. ¿Qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Entonces, no voy a entrar en detalles, pero imagínate actos de sadismo brutales con 2 cuchillos. Llevaba uno cada uno. Ya está. ¿Qué ocurre con estas personas? En prisión, conducta modélica. Terminó 2 carreras más. Javier Rosado tiene 3 carreras. Ayudó a aprender a leer a los presos, daba clase de matemáticas. Conducta ejemplar, como todas. Remedios Sánchez. Remedios Sánchez consigue un permiso penitenciario porque tiene una conducta impecable, la asesina de ancianas, que ha sido salir. Segundo permiso penitenciario, en el primer permiso penitenciario no pasa nada, pero en el segundo permiso penitenciario sale de prisión y mata a otra anciana. ¿Qué es lo que ha fallado? Que te he engañado, que a la Junta de Tratamiento la he engañado, que os he mostrado lo que queríais ver. Claro. Que estoy rehabilitada. En ese caso, hablemos de 2 conceptos que me gustaría hablar contigo como experta, como criminóloga, como... Bueno, ya vemos todo el bagaje que tienes y la investigación que has hecho. Uno de ellos es la capacidad intelectual, la que tienen realmente, la que creen que tienen y la que quieren también demostrar a los demás. Es decir, soy capaz de hacer un crimen perfecto, ¿no? Y hablemos de eso si tienes Sí, alguna... te contaré un caso. Y luego, otro rasgo que es el ser guapos o guapas. Y es un rasgo de ellos, pero también de lo que vemos, ¿no? Porque hemos visto gente que ha hecho cosas muy malas, pero por su aspecto físico, la sociedad lo ha juzgado diferente. Y ha dicho... Alguno hasta se ha convertido en modelo. ¿Verdad? Todos tenemos en la mente esa foto de un chico tatuado con ojos azules, rapado... Una lágrima tatuada. Muy guapo. Otro que tiene toda la cara tatuada como un Joker, le están diciendo vas a ser condenado a muerte y él como que medio sonríe y la gente poniendo en TikTok ¿cómo podéis matar a este tío que es tan guapo? Hibristofilia de nuevo. Ahora te explicaré lo que es la hibristofilia. Vamos con estos 2 conceptos, el concepto del intelectual y el concepto físico. Vale. Respecto al concepto intelectual, cuando estamos hablando de personas que tienen... Porque una cosa es tener una patología mental, evidentemente estamos hablando de inimputabilidad, pero una persona que tiene rasgos de psicopatía, de narcisismo, sabe perfectamente lo que hace, sabe que lo que hace está mal, pero quiere hacerlo. En caso del psicópata, porque su modus vivendi es fagocitar a su entorno, vivir para y por sus objetivos. Me da igual a quién daño, me da igual lo que haga, pero si yo quiero esto, lo voy a conseguir. Búsqueda de poder y dominio y control constante, constante, constante. Y respecto a la segunda pregunta, no existe una estética de la maldad. Si nos viajamos al siglo XIX y hablamos de la criminología positivista de César el Hombroso, que decía que el criminal nato era aquel que tenía unos rasgos antropológicos, biométricos, unos rasgos faciales muy concretos, mandíbulas anchas, cejas muy juntas, orejas grandes. Lo que estaba haciendo era vincular un aspecto físico a una futura conducta delictiva. El determinismo criminal. Como tú tienes estos rasgos, te vas a convertir sí o sí en criminal. Y nos damos cuenta de que no, de que la criminalidad no tiene una estética, la maldad no tiene una estética. Tenemos a Ted Bundy, guapo. Jeffrey Dahmer era atractivo. Jacques Algarrón era guapo. Leopold y Loeb, los que intentaron asesinar
o cometer el crimen perfecto, en 1938 en Chicago, 2 adolescentes de la alta clase social de Chicago, luego te comento el caso, también eran atractivos. La maldad viste piel de persona. Y el hecho de que tú seas más atractivo o menos atractivo no significa absolutamente nada. Si fuéramos capaces, si el determinismo biológico del Hombros hubiera sido cierto, sabríamos perfectamente quién va a delinquir y quién no, pero Claro. es que no es así. Pero nosotros, como público, cuando vemos a alguien que estéticamente... Albert Caballé, yo he estado delante de él y te voy a decir que es un hombre muy atractivo. O sea, físicamente, si solo me fijo en lo externo, físicamente es un hombre que es muy atractivo y que atrae mucho a las mujeres. Si al atractivo físico le añades su capacidad de mentir, de manipular, de seducir, la forma que tiene de hablar, es un cóctel muy peligroso, muy peligroso. Qué miedo, tío. Vayamos al crimen perfecto. Lo que decíamos de la inteligencia y que lo has medio mencionado con estos dos... Sí, porque es el caso más paradigmático y que también he publicado en mi último libro, que son el caso de Leopold y Loeb. Hubo un intento muy paradigmático desde el punto de vista de la criminología, que fue el asesinato de Leopold y Loeb. Okay. 1938, nos vamos bastante atrás en el tiempo, Chicago. Leopold y Loeb formaban parte de dos familias con muchísimo dinero económicamente, padres empresarios, y tenían un estatus social altísimo. De hecho, era de los pocos jóvenes que tenían sus propias cuentas bancarias y tenían coche. 1938. Curiosamente, ambos eran extremadamente inteligentes. Loeb estaba obsesionado con cometer el crimen perfecto. Desde muy jovencito había empezado a leer, pues, por supuesto, a Sir Arthur Conan Doyle, leía revistas y novelas de detectives. Estaba convencido de que con su capacidad intelectual podía cometer el crimen perfecto. Y Leopold tenía un coeficiente intelectual altísimo, hablaba un montón de idiomas, escribía para una revista científica de ornitología, que era su pasión, y con 16 años ya había terminado su primera carrera. Los dos estudiaron en buenas universidades, pero ¿cuál fue el error de Leopold y Loeb? Primero, como he dicho, Loeb estaba obsesionado con que se podía cometer el crimen perfecto. Y Leopold había sido educado en la máxima, fíjate, volvemos a Nietzsche, en la máxima del superhombre. Su padre le había educado diciéndole constantemente: eres un superhombre, nuestra familia es poderosa, tú puedes conseguir lo que quieras, a cualquier precio, no dejes jamás que alguien te diga no. Puedes lograrlo todo. Tú imagínate esto en un niño desde pequeño, escuchando, puedes lograrlo todo. Y luego, ¿qué tenían en común las infancias delegadas? Ninguno de los dos fue criado por sus padres. Tuvieron niñeras y una serie de circunstancias, algunas muy traumáticas, que vivieron en la infancia alejados del amor paterno y materno. Crianzas delegadas. Cuando son unos adolescentes, porque eran menores de edad, cuando lo planifican, aunque mayores de edad, cuando cometen el crimen, dice Loeb: estoy seguro de que podemos cometer el crimen perfecto. Y dice Leopold: sí, porque somos superhombres, vamos a hacerlo. Y planifican un crimen. La motivación, la vanidad. El creer que pueden salir impunes de un crimen. Y dicen: vamos a simular un secuestro, vamos a enviar una nota de secuestro para conseguir una cantidad de dinero y después matamos a la víctima. ¿Y a quién secuestran? A un niño de su propio barrio. El niño se monta en el coche con ellos. ¿Por qué? Porque los conoce. Un barrio elitista, el Chicago de los años 40, donde vivían las familias más ricas de Chicago. Mira, me he comprado una nueva raqueta de tenis, ¿vamos a probarla? Es un niño. Vale. Se monta con ellos en el coche
y ya lo asesinan en el coche. Después de asesinarlo en el coche, van y vienen por diferentes lugares, van incluso a tomar una cerveza y un perrito caliente y lo abandonan. ¿Y dónde lo abandonan? Son jóvenes, inexpertos. Lo abandonan en el lugar donde va Loeb a hacer las fotografías a los pájaros. Y allí que encuentran, aparte del cadáver, sus gafas. Y dirás, hombre, unas gafas Paz. Eran unas gafas que solo el modelo de patilla solo tenían 3 personas, porque eran carísimas. Y una de ellas era Loeb. Y preguntaron, ¿dónde están tus gafas? El crimen tardaron en atraparlos menos de 72 horas. Uno tenía 18 y otro 19. Planificaron el crimen durante más de año y medio. Tenían conductas antisociales. No tenemos que confundir una conducta antisocial con una conducta antijurídica, que puede terminar convirtiéndose en ella. Pero claro, no hemos hablado de la personalidad de estos sujetos. Hemos hablado de cómo habían sido educados, de cómo pensaban, pero aquí se produjo y se ha producido en otros casos, como Pauline Parker y Juliette Hulme también, lo que se llama el folie à deux. Loeb convenció a Leopold de que podían cometer el crimen perfecto. Claro, Leopold ya tiene la idea de que soy un superhombre. El folie à deux es cuando uno tiene una idea y convence al otro. Y convence al otro para terminar finalmente cometiendo esta conducta delictiva. Ellos lo prepararon absolutamente todo. Enviaron una carta a los padres del niño pidiendo un rescate. Elaboraron, incluso fueron durante tiempo a decir, bueno, vamos a decir que el rescate lo dejen aquí, cogemos este tren, que tiren la caja con el dinero justo en este momento. Entonces, luego vamos tú y yo y lo recogemos. Cometieron muchísimos errores, entre ellos en la escena del crimen se olvidan las gafas. La máquina de escribir con la que escriben. ¡Qué chapuza! Son niños, eran críos. Entonces, bueno, pues finalmente hay un juicio bastante mediático. El alegato del abogado dura más de 9 horas diciendo efectivamente son culpables. Son culpables, han matado a este niño. Pero el alegato en contra de la pena de muerte, porque ninguno de los dos recibe la pena de muerte, es tan brillante, tan brutal, que lo que demuestra es la inmadurez personal y emocional de estos 2 chicos y los salva de la muerte. Pero la intención era cometer el crimen perfecto. Y una cosa que dijo Loeb muy importante, quiero cometer un crimen perfecto que nunca se ha olvidado. Y la única forma de que no se olvide un crimen es matando a un niño. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¡Qué maldad! ¡Qué... Bueno. Y como ves, influyen muchos elementos. Claro, o sea, claro. Como digo, siempre el crimen es multifactorial. Probablemente Loeb solo jamás hubiera cometido un crimen si no hubiera conocido a Leopold. Tiene que darse esta simbiosis. En el caso que te he comentado antes de Pauline Parker y Juliette Hulme, viajamos a 1953, Christchurch, un pueblo de Nueva Zelanda, de 2 adolescentes enamoradas. En 1953. Una de ellas, Juliette Hulme, pertenece a una familia muy cosmopolita. Su padre ha sido rector en una universidad, viajan muchísimo, tienen familia en Sudáfrica. Pero la otra nena, sus padres son pescaderos, son pobres, muy, muy conservadores, y su madre, Honora Parker, está totalmente en contra de que sigan con esa relación y pide a los padres de Juliette que las alejen, que se la lleve de allí. Cuando se da cuenta de que las van a separar, ella, Parker, lo que hace es empezar a escribir un diario, acting out, acto de aproximación al crimen, planificando por escrito, a través de una narrativa impecable, el crimen de su madre. Y las 2 niñas matan a Honora Park una tarde paseando. Pero lo curioso de todo esto es que Juliette Hulme era la escritora Anne Perry, la escritora de novela negra victoriana. ¡Qué locura, Paz! ¿Qué historias que nos cuentas que son como sacadas directamente de ciencia ficción, bueno, de un relato cinematográfico,
con todos estos casos que hemos ido hablando, hay otros que son mucho más conocidos, Ted Bundy, Ed Gein, todo este tipo de casuísticas, que como tú decías al principio de la charla, como que casi nos educan y nos posicionan ante el peligro, ¿no? Es decir, oye, esto puede suceder, esto que es inimaginable sucede, es verdad, y te dan como una perspectiva de decir, ojo. Hay un ejemplo muy claro en Estados Unidos. El libro Hijos de Caín, de Peter Bronsky, maravilloso, que recomiendo, por supuesto, a todo el que está interesado, sobre todo en la mente criminal multicida, habla de una época dorada del asesino en serie. Hay más de 30 años en los que hay muchísimos asesinos en serie. ¿Y sabes cuál es una de las razones? No. El escenario. La, digamos, entrada en la libertad sexual de la mujer y hacer autostop. Todo el mundo hacía autostop, nunca pasaba nada. Hasta que empezó a pasar, porque los camioneros, Edmund Kemper, no era camionero, pero recogía chicas haciendo autostop, descubrió que era el escenario perfecto. ¿Dónde puede encontrar una chica joven, atractiva y sola? Haciendo autostop. ¿Qué ocurre? Que se deja hacer autostop. Ya. ¿Tú alguna vez habías hecho autostop? No, yo en mi vida. No. Claro, te estoy hablando de los años 70, 80 en Estados Unidos. Aquí los 70 y los 80 no tienen nada que ver con la criminalidad norteamericana ni con la criminalidad europea. Los años 70, 60, 70 estábamos como estábamos. Mientras allí estaban haciendo la unidad de análisis del comportamiento en 1972, aquí estábamos pasando por una dictadura donde había un periódico que ya incluso censuraba el número de crímenes que se podían publicar. Nada que ver. Claro. Nada que ver. El caso de... Tengo aquí apuntados algunos, no sé si quieres hablar de alguno. Ted Bundy, Charles Manson, Ed Gein, Richard Ramírez. Vamos a por ellos. ¿Cuál quieres? Pues vamos a dar un tip de cada uno. Vale. Ted Bundy, una curiosidad, por ejemplo, es que tiene su homólogo español en Joaquín Rodríguez Vega, el asesino de ancianas de Santander. Mismo tipo de personalidad, mismas características psicológicas, misma estructura interna de la personalidad, aunque en el caso de Rodríguez Vega era un gerontofóbico, es decir, gerontofílico, asesinaba a víctimas ancianas, y Ted Bundy eran jóvenes. Ted Bundy es el asesino más paradigmático, al que todo el mundo conoce. Todo el mundo conoce a Ted Bundy, pero nadie conoce a John Gerard Schaefer, que mató a 101 mujeres siendo policía y compartió celda con Ted Bundy. Y le echaba en cara todos los días: he matado a más mujeres que tú. Y nadie ha oído hablar de John Gerard Schaefer, o casi nadie. Vale. ¿Y Ted Bundy por qué es el asesino paradigmático? Es el asesino paradigmático porque es, digamos, el ejemplo de esta doble identidad. Si alguien ha visto la serie de Ted Bundy o las cintas de Ted Bundy, él llega a tener una relación bastante real con una persona. La quiere y quiere a su hija. Pero aún así, después, cuando sale, se convierte en ese asesino en serie de jóvenes. Ted Bundy es el prototipo de asesino embaucador, mentiroso, trampero. Tú sabes que en el libro de Thomas Harris, El silencio de los corderos, Buffalo Bill, el protagonista, el asesino en serie que están buscando, está inspirado en 3 asesinos en serie reales. Uno de ellos es Ted Bundy, y se ve claramente en la escena en la que él tiene un brazo escayolado y trata de meter un sofá en una furgoneta. Ted Bundy, una de las formas que utilizaba, trampas, él iba a los campus universitarios, o sea, tenía un lugar donde ir a seleccionar a la víctima, tenía un punto de encuentro que era al lado de su coche para luego llevarse a la víctima. Pues o se escayolaba el brazo o iba cojo, se le caían los libros, se acercaba una chica: ostras, ¿estás bien? Te ayudo. Cuando la chica se inclinaba para meterla en el coche, le daba con la muleta, con una barra de hierro. Tenía muchas formas de capturar a las víctimas, pero esta fue una. Y segundo, estamos ante el mayor ejemplo de histrionismo en un psicópata. Se defendió a sí mismo. De hecho, estudiaba Derecho. Fue delegado de su curso. Era un tipo amable, simpático. Cuando empieza el juicio de Ted Bundy, hay cientos de jóvenes fuera con carteles de "We love you, Ted".
lo que te he comentado 2 veces, la hibristofilia, no está considerada porque no aparece como tal en el DSM-5 como una parafilia, pero consiste en enamorarse, sentir afecto, empatía, no empatía cognitiva, empatía emocional hacia un asesino, hacia un violador, hacia un maltratador. Ted Bundy se cansó con Carol Ann Bones. Le pidió matrimonio mientras estaba celebrando el juicio. Richard Ramírez se casó también. Verónica Compton tuvo una relación con Bianchi en prisión. Hay mujeres que se enamoran de los malos. Charles Manson. Charles Manson estuvo a punto de casarse cuando él tenía 83 años con una jovencita, no recuerdo si tenía 23 o 24 años, hasta que Charles Manson descubrió que por lo que se quería casar con él era para que cuando él muriera pudiera exhibir su cuerpo. Esto pasa en Estados Unidos. Puedes enseñar el cuerpo y lucrarte enseñando el cadáver de tu marido. ¡Qué locura! Sí, y no se casó con ella. Pero esto no era hibristofilia. Ella no estaba enamorada de Charles Manson. No sentía afecto. Era encliptofilia. Es decir, el admirar tanto a un asesino que quieres salir de tu anonimato, aprovecharse de su fama, de su notoriedad, de su historia criminal. Entonces, una cosa es la hibristofilia y otra cosa es la encliptofilia. Ted Bundy, no sé si estoy en lo cierto o no, pero corrígeme por favor, ese tipo de psicópata, de enfermo, de persona que tenía un cadáver con él y lo que decías de tenerlo cerca, incluso hablaba con él. No era Ted Bundy. Okay. Era Dennis Nielsen. Dennis Nielsen, que es, digamos, el homólogo de Jeffrey Dahmer. Dennis Nielsen era una persona... ¿Qué es lo que suele ocurrir? Es que no existe la estética de la maldad, del mal llevado al delito. Vamos a dejarlo claro, de la delincuencia, del criminal, del asesino. A eso me refiero. No podemos identificar a un asesino mirándole a la cara. Me dirán muchos, no es verdad. No es verdad porque cuando, en el caso de José Bretón, cuando está en el juicio, tiene la mirada de escualo. Esa mirada vacía, oscura, que tienen los psicópatas. Pero estoy hablando de estas personas con las que estás hablando, como te puedes ir a tomar un café, como hacían con Ted Bundy, con Jeffrey Dahmer o con Dennis Nielsen. Dennis Nielsen iba a los lugares donde sabía que iba a encontrar hombres. También muchas veces, siempre digo, telón de fondo, contexto histórico. Estamos en la mayor crisis económica en Londres, en los años 80. Muchos jóvenes huyen del ambiente rural, se van a Londres en busca de trabajo, no lo encuentran, duermen en las calles. Nielsen se lleva a alguno de estos jóvenes a su casa. No soporta la soledad. Nielsen no soporta la soledad, no consiguió nunca tener una relación sentimental, íntima, seria. Cuando lo consigue, finalmente es abandonado. Y entre los traumas que vivió en la infancia con su abuelo, la pérdida de su abuelo y el abandono de esta pareja, lo que hace es, no voy a volver a estar solo. Y la forma que hay de no volver a estar solo es matar a la víctima y quedarme con ella y vivir como si estuviera viva. Evidentemente luego se tenía que deshacer de los cadáveres porque la descomposición natural es la que es. Pero les trataba como si fueran personas vivas. Hablaba con ellos, les preparaba la cena, les vestía. Cuando empezaban a perder el color, les maquillaba. Qué salvajada. Esto ha pasado. Y muchas más cosas que pasan. Porque el crimen ha estado siempre aquí. Uri, te voy a poner un ejemplo. ¿Tú te acuerdas en la Edad Media cuando había ejecuciones públicas y la gente aplaudía? ¿Eso qué era? ¿Cómo éramos capaces, o cómo ellos eran capaces de ver cómo ahorcaban a un hombre, o lo que es peor, el prólogo del maravilloso libro de César de Beccaria de los delitos y de las penas, donde empieza el libro describiendo un descuartizamiento? La gente lo miraba. Recuerdo la escena final de Braveheart en la que... Por ejemplo, otro ejemplo. En la que él es eviscerado públicamente y incluso antes de hacerlo hay como un show circense, ¿no? Donde correcto. se ven que se lo hacen, ¿no? Y la gente... Sí.
Sí. Hay países donde aún sigue habiendo ejecuciones públicas en las plazas. Sí, sí, sí. Es así. No sé si quieres, Paz, hablar de algo más, de algún caso más. Yo tengo muchos en la cabeza y tengo alguno mediático como el de Daniel Sancho. Crímenes, ¿no? Que también son como muy mediáticos, pero es que como daría para otro podcast, para que vinieses. Pues me invitas otra vez. Hombre, yo encantado de que pudieses venir, pero no sé si tienes algo que se te haya quedado en el tintero que quieras hablar en este primer podcast, que ha sido fantástico conocerte, poder hacerlo y que hayas venido. Sí. Me gustaría dar una buena noticia. Vale. Yo invito a que leáis a Steven Pinker, Los ángeles que llevamos dentro, donde dice que hay mucha esperanza para la humanidad. Es decir, donde dice que la violencia ha disminuido, que los asesinatos han disminuido. Evidentemente, esto lo podemos aplicar con cautela porque tenemos que ver cuál es el contexto sociopolítico e histórico en diferentes países. Yo viajo mucho a México, a Ciudad de México por trabajo. Evidentemente, el índice de homicidios y asesinatos solo en un estado, que es Ciudad de México, supera con creces y en miles los homicidios que ocurren en España. Es decir, dos cosas para finalizar. El delito ha existido siempre. Es imposible pensar en el delito cero. Imposible. Porque lo que lleva al delito son pulsiones humanas, emociones, sentimientos, como la ira, el odio, la envidia, el amor, la vanidad, el lucro. Y eso existe desde que bajamos de un árbol y nos seguimos y nos pusimos de pie como sapiens. Eso ha existido siempre. Las pulsiones y las pasiones forman parte de la humanidad. Pero ¿cuál es la buena noticia? La buena noticia es que gracias a, por ejemplo, los criminólogos, podemos aprender a detectar y a prevenir los delitos. Hay una pregunta que me gustaría, algo que me gustaría terminar diciendo, y es que hay cosas que nos preocupan del crimen. Yo creo que la primera cosa que nos preocupa es que pensamos que el crimen siempre está vinculado a la maldad, que el crimen siempre está vinculado a unos rasgos de personalidad muy concretos. Vale. Pero a veces la criminalidad, la delincuencia, está vinculada a un sistema fallido. A un sistema donde hay una desigualdad extrema, donde no hay oportunidades legítimas para conseguir trabajo, donde hay estigmatización de determinadas personas, donde hay una corrupción aceptada y controlada por el propio Estado en el caso del crimen organizado. La segunda, que creemos que cuando tenemos un código penal como el nuestro, que desde el 2015 existe la pena más alta que ha existido, bueno, evidentemente antes existía la pena de muerte, por supuesto. Hablo en nuestra situación de democracia y Estado social del bienestar, es la pena de prisión permanente revisable. Ahora mismo hay 52 personas cumpliendo esta condena. 11 son mujeres por delitos contra sus hijos. Ahí lo dejo. Y esto también da para otro podcast. Y la sociedad cree que teniendo una respuesta punitiva, una conducta delictiva que aparece tipificada en nuestro Código Penal, se resuelve el problema. No porque el castigo no disuade. Si el castigo disuadiera, no habría más. La gente no le delinquiría. Pero claro, tenemos sujetos que no tienen miedo. Los psicópatas, tenemos sujetos narcisistas malignos, tenemos personas con trastornos límites de la personalidad, tenemos patologías como los celos patológicos. Entonces, son muchos más elementos. ¿De qué se trata? Se trata de detectar, de prevenir y sobre todo, Uri, con eso termino, de educar. Y que cuando veamos, detectemos, que muchas veces los padres hacemos así, y digo bien, hacemos así, porque eso no tiene importancia, porque ya se le pasará, son cosas de porque niños. Es un crío, porque está en la adolescencia, sepamos que quizás es esa llamada de atención que junto con otros factores
pueden terminar convirtiendo a un niño, a un adolescente, en un adulto letal. Paz Velasco, muchas gracias por venir. A ti, muchísimas gracias. Ha Uri. sido un placer. Te invito ya directamente a nuestro segundo podcast, que sea cuando sea. Gracias. Os animo también todos a leer los libros de Paz. Tienes muchos. No, vale. 3, solo tengo 3. Pues ya son Pero muchos. bueno, sí. Criminalmente, la criminología como ciencia, Ajá. Homo Criminalis y el último que es Muertes nada accidentales. Sí, que son 10 true crimes, 10 casos, donde hablo de 10 motivaciones diferentes para matar. 8 masculinas, 2 femeninas. Uh-huh. ¿Estás preparando otro libro? Uh-huh. ¿Estás, Ya estoy trabajando en mi siguiente trabajo. Ok, sí. y sí, también tiene... ¿Nos puedes adelantar un poquito? Nada, no, porque se gafa, no. Lo que sí puedo darte en primicia, y no me importa, es que junto a otra escritora de mucho éxito, ¿Sí? he escrito mi primer thriller. Ah, a 4 manos. Qué Esto bien. te lo puedo decir porque ya está terminado. Y esto es muy, muy, muy interesante, porque el hecho de tu faceta más de investigadora, divulgadora, criminóloga... Docente universitaria, sobre todo, que exacto. me apasiona dar clases. Y en el caso de pues, un ensayo, ¿no? Hacer una descripción incluso más técnica, ¿no? Con cosas técnicas. O la ficción, ¿dónde te encuentras más cómoda? En el ensayo. Yeah. En el ensayo, porque además yo he sido una gran lectora de ensayo desde que era muy jovencita y me gusta mucho escribir ensayo. Me gusta toda la investigación que implica hasta que tú escribes una sola página. Todo has de verificarlo, todo has de ser comprobado. O sea, te encanta, no da pie a la ficción. Te encanta meterte hasta el fondo. Sí. O sea, conocer todos los detalles. Sí. Yo en el último libro hay un asesino ruso. He tenido que traducir la sentencia del ruso. He tenido que tener ayuda para poder leer en ruso. Porque claro, yo no me voy a fiar de lo que pone Wikipedia. Yeah. Yo necesitaba los documentos en ruso. Entonces, esto es una investigación de mucho tiempo. Claro, claro. En tu caso, ¿tú crees que también encontrar la verdad pasa por prestarle atención a todos los detalles? Sí, por supuesto. Yo cuando escribo un ensayo, tengo 3 ensayos escritos, estoy preparando ya el 4. Algo es fundamental y es que todo tiene que ser veraz y comprobado. Y huyo bastante del morbo. Y hay casos en los que cuesta huir del morbo. De modo que sí, yo tengo que comprobarlo absolutamente todo. Y quiero hacerlo desde un enfoque holístico, como te he dicho antes. Quiero contestar a preguntas fundamentales como la primera, la pregunta que nos hacemos todos los criminólogos. ¿Por qué? Yeah. ¿Qué ha llevado a esa persona a cometer ese crimen o esos crímenes? Segunda, ¿cuándo se rompe? Como digo siempre, nadie nace roto. Yeah. Son otros los que nos rompen. ¿En qué momento se da esa fractura? ¿Qué es lo que hace que esa persona finalmente empiece a tener esas fantasías y se convierta en un asesino en serie? ¿Cómo lo hace? ¿Cuál es la dinámica delictiva de un asesino en serie o de una persona que mata una sola vez? ¿Cuál es su íter criminal, el interno y el externo? ¿Cuál es su motivación? ¿Qué le ha llevado? ¿Por qué selecciona a esa víctima y no a otra? ¿Por qué se deshace así del cadáver en lugar de enterrarlo? O sea, todas esas preguntas y, por supuesto, el juicio. En todos mis libros hablo de la sentencia, hablo de la investigación policial y hablo de la investigación judicial. Paz Velasco, gracias por venir. Tenemos una segunda Sí, te lo prometo. cita. Espero no tardar tantos meses Perfecto, como ahora, perfecto. Porque no había forma de coincidir. Segunda cita con Paz Velasco. Claro Gracias que por sí. venir. Gracias, Uri. Gracias.